Cuando se estrenó, Jennifer's Body fue criticada por no ser la fantasía sexual masculina que el marketing prometía. Ahora, los fans de la película ven a Jennifer como una heroína posfeminista adelantada a su tiempo. En este vídeo voy a explicar por qué nadie tiene razón. Este meme se hizo viral hace unos meses, que ya es como la prehistoria al ritmo que va internet. Pero en este vídeo voy a explicar por qué no tiene razón. Hoy en día todos sabemos que la campaña publicitaria de Jennifer's Body fue un completo fracaso. No debió de intentar atraer a hombres salidos, probablemente adolescentes salidas. Ahora en serio, Jennifer's Body es una película inteligente, cómica, incluso tiene ideas feministas. Solo son chicos. Bocaditos, tenemos el poder, ¿es que no lo sabes? Estas dos son como bombas inteligentes. Pero Jennifer nunca fue un ejemplo a seguir. Trata mal a su mejor amiga, asesina a chicos inocentes y solo se preocupa de sí misma. Jennifer es un monstruo consumista e individualista, una caricatura grotesca de lo que el cine transforma a las mujeres que salen en él. Jennifer's Body repite y exagera clichés del cine de terror y de las películas adolescentes de manera súper irónica y consciente de sí misma. De esta manera los expone como artificiales, objetivizantes y violentos contra las mujeres. Pero también se convierte en una representación de esos mismos clichés. Jennifer's Body nos está diciendo, bajo estas condiciones es imposible ser una adolescente y no ser monstruosa, pero también repite esas mismas condiciones. Empecemos por la escena en la que a Jennifer la sacrifica una banda indie. Esta escena debería ser violenta e incómoda. 5 hombres llevándose a una chica adolescente al bosque y asesinándola. ¿Y por qué es tan divertida entonces? ¿Por qué se ríe tantísimo de sí misma? Pues porque Jennifer's Body quiere mostrar a estos hombres como ridículos. Quiere mostrar la poquísima importancia que tiene Jennifer para ellos. Que para este tipo de hombre, las mujeres solo son un cuerpo. Se trata de una banda satánica. En el pasado, el diablo era visto como una figura que traía conocimiento eterno a las clases más altas. A partir de los años 80 y 90, esta visión cambió y se empezó a ver como el último recurso para aquellos que fracasaban en la sociedad, como los miembros de las bandas de metal. En Jennifer's Body es una banda indie. ¿Hay algo más ridículo que eso? ¿Sabes lo duro que es triunfar con una banda indie hoy en día? Bueno, probablemente que sacan su ritual de internet. Sí, lo saqué de internet. Jennifer los describe como agentes de Satán con peinados alucinantes. Ni siquiera ella se toma en serio a sus propios asesinos. Su razón para asesinar a Jennifer es ser tan ricos y alucinantes como ese tío de Maroon 5. Cuando un miembro le pregunta al otro qué tipo de cuchillo va a utilizar, dice que un cuchillo Bowie. Entregamos esta virgen en tu honor. Estas referencias al mundo del pop no son solo cómicas, sino que muestran lo ridículas que son sus aspiraciones de fama. El editing también nos muestra lo poco que les importa a los miembros de la banda la vida de Jennifer. Hay planos de 2 miembros de la banda hablando, interrumpidos por planos de Jennifer sufriendo. Ellos ni la miran. Al final de la escena, los miembros de la banda cantan una canción sobre un hombre que ve en la pared el teléfono de una chica que se llama Jenny. Él se obsesiona con ella. Quiere poseerla. Jenny, I got your number. I need to make you mine. Esto no solo refleja la actitud de los miembros de la banda hacia Jennifer, sino también cómo en la industria musical el cuerpo femenino es usado como un objeto para la producción de arte masculino. ¿Cuántas canciones de hombres podemos encontrar sobre mujeres pasivas que solo son un reflejo de sus propias inseguridades y emociones? Jennifer's Body es parte de una larga tradición de películas en las que el cuerpo femenino es un objeto para fines masculinos. Películas sobre cultos satánicos como Las animadoras de Satán o La semilla del diablo, pero también películas rape revenge. A Jennifer no la violan, pero las escenas en las que Nikolai le clava el cuchillo mientras ella está debajo simbolizan una violación. Jennifer después del ataque se convierte en un monstruo, pero no un monstruo vengador como las heroínas del Rape Revenge, sino un monstruo postfeminista.
Desde los años 80 y 90, la liberación femenina se empezó a asociar con ser individualista, ser sexualmente activa y ser libre como consumidora. Ya habéis oído, chicas, la liberación social ya no está de moda. Jennifer tiene eso muy clarito. Y por eso es una caricatura de la obsesión postfeminista con estar guapa, delgada y sexualmente atractiva. Después de convertirse, comerse a chicos le hace estar guapa y radiante, en términos de su mejor amiga Needy. Como si estos fueran cosméticos, oye. Jennifer no quiere vengarse de los miembros de la banda que la mataron, ella solo quiere estar guapa. Imita a las vengadoras del Rape Revenge en sus técnicas de seducción letales, pero adaptándolas a un contexto del capitalismo tardío en el que la individualidad y las apariencias son lo único que importan. Jennifer es un sujeto activo, probablemente más activo que la mayor parte de hombres que salen en la película. Sin embargo, su cuerpo también es un objeto en el que la cámara se recrea una y otra vez. Su posición como objeto es tan exagerada que incluso se vuelve incómoda y expone la manera en la que el cine trata el cuerpo femenino en general. Sin embargo, también es una representación de esto. El cuerpo de Jennifer también es un objeto que ofrece placer a los espectadores de esta película. Jennifer es una mezcla de muchísimos monstruos del cine. La lesbiana vampira de Carmilla, el cuerpo poseído de El Exorcista, la vagina dentata de Teeth y la vengadora femenina de Escupiré sobre tu tumba. Incluso la princesa Disney de Blancanieves. Jen, ¿Qué? mira. Y para mí, el más característico, la Bad Bitch de instituto de Heathers o Mean Girls. Este personaje utiliza la feminidad excesiva como arma para su propio beneficio. Jennifer no es una figura marginal a la que otros tratan como un monstruo, como el fantasma de la ópera, la criatura de Frankenstein o Carrie. Jennifer es una figura hegemónica, una bully de instituto, que la película nos está mostrando como monstruosa. Jennifer no es el único monstruo de la película. Sí, estoy hablando de su mejor amiga Needy. Needy se nos muestra al principio de la película como tan monstruosa como Jennifer. Está en la cárcel y no deja que nadie le lleve la contraria. Y yo te recomiendo que cierres la puta boca. El primer flashback de la película nos muestra a alguien acercándose de noche a la casa de Jennifer, imitando el inicio de la película Halloween. Más tarde descubrimos que ese alguien era Needy. En este momento, Needy se pone en el papel del asesino de las láser. Entonces empieza el segundo flashback de la película. El tono cambia completamente a la típica película adolescente. Jennifer es la animadora, el foco de atención, mientras que Needy la mira desde la audiencia, pasando inadvertida. Y lleva gafas, lo que ya la convierte en la típica friki de instituto. Entonces Needy se queda embobada mirando a Jennifer y una chica les pregunta si son lesbianas. En parte porque Megan Fox había salido del armario como bisexual, el marketing de la película se centró en su beso con Amanda Seyfried como estrategia publicitaria. La bisexualidad suele ser parte de la mujer monstruosa como reflejo de las fantasías masculinas, pero también simboliza que la mujer monstruosa es peligrosa para ambos, hombres y mujeres. Pero la parte más básica de esta relación es la competición femenina. Eso se puede ver cuando Needy explica qué significa lleva algo mono en el lenguaje de Jennifer, que básicamente es no ir tan fea como para hacer el ridículo, pero tampoco ir tan guapa como para superar a su amiga. Needy y Jennifer también compiten por la atención masculina, pero Jennifer lleva esto al límite, ya que no solo seduce al novio de Needy, sino que lo mata. Sin embargo, también hay sororidad entre ellas. Al final de la película, atención spoiler, Needy escapa de prisión para vengar el sacrificio de su amiga. Needy puede ser interpretada como la final girl de las láser porque es más inteligente, más masculina y menos sexual que su amiga Jennifer. Needy consigue vengarse de los verdaderos culpables en vez de atacar a compañeros de clase inocentes. Sin embargo, la película pone a las dos chicas al mismo nivel de monstruosidad, dejando a relucir un mensaje. No hay manera correcta de ser una chica adolescente. Así que sí, en Jennifer's Body el monstruo es Jennifer,
y Needy, y también todas las chicas adolescentes bajo los clichés del cine de terror y del cine adolescente. Bueno, eso es todo. Si os ha gustado, por favor suscribíos y ponerme en los comentarios qué pensáis sobre este vídeo y qué vídeos os gustaría que hiciera en el futuro.